A veces hablamos de cosas que son incómodas. Ni levanten la mano, pero ¿cuántas veces han escuchado un mensaje aquí que dijeron, uy, ay, uy, ¿verdad? Mira, aunque no se note, yo voy al gimnasio 4 o 5 veces a la semana, ¿ok? Qué gachos, se ríen. Y cuando yo voy al gimnasio solo, ¿sí? Siento enfrente de los espejos con las pesas. Me veo muy bien. Me estoy viendo, está sirviendo. Ok, sí está funcionando. Buen peso. Ajá. Bueno, hace 2 semanas empecé a ir con mi amigo JT. Algunos de ustedes conocen a JT del primer servicio. Okay. Él es físico-culturista. Y está tremendo el hombre, ¿verdad? Bien grandote, bien fuerte. Muchos lo conocieron en el grupo de hombres, ¿verdad? Y de repente ya no me veo tan bien porque él está junto a mí. Ajá. Entonces, una de dos. O dejo de ir con JT o me doy cuenta que tal vez JT es bueno para mí. Porque cuando empecé a hacer ejercicio con él, normalmente si tú haces pierna o espalda, 2 días después te duele el cuerpo, ¿verdad? Bueno, con JT, cuando hice ejercicio con él, yo no había salido del gimnasio y me dolía todo el cuerpo, ¿sí? Hasta los músculos que no ejercité. Me dolía el reírme, el estornudar, el detener mi café, el lavarme los dientes. Todo me dolía instantáneamente, ¿sí? Y dije, ay, ¿qué he estado haciendo yo? ¿Sí? ¿Qué he estado haciendo yo? Y el Espíritu Santo me dijo, así mucha gente quiere ir al gimnasio, ¿sí? Quiere ir a la iglesia para nada más levantar las pesitas de 5 libras y sentirse bien y poderle poner una palomita, fui al gimnasio. Pero no les está haciendo nada. Así que cuando escuches un mensaje que digas, eso me causa tener que crecer, me causa tener que pensar esto otra vez, me causa tal vez tener que creer de una manera diferente. No es malo, es bueno. No es un mal dolor de que te lastimaste, es un buen dolor de que estás creciendo. ¿Sí me entiendes? Si solamente vas a la iglesia para que escuches mensajes con los que estás de acuerdo y puedes decir, oh sí, eso ya lo sé, eso ya lo he hecho toda mi vida. Pues qué bueno, pero no te está ayudando a crecer nada, ¿sí? Es cuando escuchas las cosas que el Espíritu Santo te da a tu corazón y dices, esa cosa ahí, eso me causa, voy a tener que hacer algo diferente si escucho esto, voy a tener que creer diferente, voy a tener que amar diferente, voy a tener que hacer un esfuerzo para algo diferente si voy a dejar que esta palabra tome raíz en mi corazón y produzca un fruto. ¿Me entiendes? Hasta mi esposa dijo que está muy bueno y ella ni entiende tan bien como tú entiendes. Thank you. Entonces te animo a que cuando escuches algo que digas, eso tal vez no estoy de acuerdo, eso tal vez es diferente de lo que yo aprendí. Piénsalo, escúchalo otra vez, pregúntale al Espíritu Santo. Tal vez es un área donde necesitas crecer, no has ejercitado ese músculo. Bueno, ¿y por qué te digo todo esto? Bueno, pues porque hoy vamos a tener uno de esos mensajes. No, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como mi esposa dijo la semana pasada, el Espíritu Santo es un tema que a muchos les causa, yo no sé si es para todos, o eso de las lenguas está medio raro y lo que sea. Bueno, te voy a decir algo, los satanistas son más raros aún y van a ir al infierno si no reciben a Jesús, ¿sí? Están haciendo cosas con pollos y con sangre y cosas, nada de eso está sucediendo aquí. ¿Sí me entiendes? O sea, de rareza, míralos a ellos y están bien orgullosos de sus horribles rituales y todas esas cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces necesitamos dejar de pensar, pero se verá bien si hablo en lengua, se oirá bien. No importa, eso no importa. No tienes que entender todo, no todo tiene que combinar perfectamente en tu mundo. Ok, ya. Entonces es importante, me causa tristeza cuando escucho de personas, o más bien de cristianos, que llevan 10, 20 años en la iglesia, en el evangelio, y nunca han escuchado acerca del Espíritu Santo. O nunca han tenido la oportunidad de ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ser un cristiano, seguir a Jesús y no tener el Espíritu Santo es como ser un soldado sin arma.
O como tener una pistola, ir de cacería y no tener balas. O como ser Robin Hood sin flechas. ¿Sí? O como Iron Man sin traje. O Aquaman sin poder hablar con los peces. ¿Sí me entiendes? No tienes poder. No hay poder. Y si no hay poder, ¿qué hay? Pues nada más es como tener un coche sin motor. Mira mi coche, ¿a poco no está hermoso? Del año. A ver, vamos a dar una vuelta. Podemos comer ahí adentro, pero no tiene motor. ¿Sí me entiendes? Como que se está perdiendo de lo mero mero. ¿Sí? Y los creyentes nos fue dado el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo viene el poder de Dios. Entonces, quiero enseñarte cómo dice la palabra. Entonces vamos a ver varios versículos y vamos a ver lo que dice la palabra acerca de esto, porque quiero que lo tengas bien firme en tu corazón. Primero en Juan 14, 16. Juan 14, versículo 16. Dice, Jesús dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado. Otra versión dice otro consolador, ¿sí? Otro defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Ok, ahora, la palabra aquí para otro consolador, otro, esa palabra otro es muy importante. Es la palabra griega alos, ¿sí? Alos. Y significa del mismo carácter, del mismo tipo, un duplicado. Alguien que habla, piensa, opera, ve, se comporta y actúa de la misma, idéntica manera. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que sepas lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, sí me voy a ir, pero les voy a dar otro consolador, otro ayudador, otro abogado, del mismo tipo, del mismo carácter, que piensa igual, ve igual, opera igual que yo. ¿Sí me entiendes? ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo, me voy, pero les dejo mi duplicado en espíritu. ¿Por qué? Dice, la dificultad es esta, que vamos a tener que operar por fe, porque no le vamos a ver, porque es espíritu. Ahora, nosotros somos espíritu. Tú no eres un cuerpo, tú no eres lo que ves, tú eres espíritu. Tienes un alma, vives en un cuerpo. Tu cuerpo es tu vehículo. Quien tú eres es el espíritu. ¿Ok? Ese eres tú, es lo que le da vida a tu cascarón. ¿Sí? Es el espíritu. Entonces, nos va a dar Él, su espíritu, para que pueda estar no en un solo lugar, como Jesús estuvo en carne y hueso ahí, sino en espíritu, para que pueda estar ¿dónde? En todos nosotros a la misma vez. ¿Estás conmigo? El Espíritu Santo es importantísimo porque es la manera en la que Jesús continúa estando aquí en la tierra, en nuestras vidas y para el bienestar de los demás. Ok, entonces vamos a ir más adelante. Quiero que vengas al versículo 26 y el versículo 26 de Juan 14 dice... Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, ¿sí? O al consolador como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y recordará cada cosa que les he dicho. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo iba a actuar en manera de Jesús. Recuerda, Jesús era el maestro, ellos eran los discípulos, aprendían de Él, lo miraban a Él, lo escuchaban a Él, lo seguían a Él. Y les dice, ahora les mando uno idéntico a mí, pero en espíritu, va a vivir dentro de ustedes y les va a enseñar y recordar todas las cosas como mi representante. ¿Okay? Ahora, siguiente versículo dice, vamos al capítulo 15 y el versículo 26. Dice, a ustedes yo les enviaré, ¿a quién? Al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí.
Entonces, todo este tiempo, vamos al capítulo 16, versículo 7. Todo este tiempo Jesús les está diciendo de lo que va a venir cuando Él se vaya. Verso 7, capítulo 16 dice, en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¿Okay? Entonces, está preparándolos para la venida del Espíritu Santo. Le está diciendo, yo me voy a ir, pero les conviene. Va a ser mejor. Voy a estar adentro de todos ustedes de esta manera. El Espíritu Santo, igualito a mí, un duplicado de Jesús. ¿Están conmigo? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de ustedes alguna vez no han dicho esto, verdad? Oh, si yo pudiera viajar en tiempo, me gustaría viajar al tiempo de Jesús y ser uno de sus discípulos. Todos nosotros lo hemos pensado, ¿verdad? Imagínate estar ahí con Jesús cuando Él estaba ahí. Todos lo hemos pensado. El Espíritu Santo es exactamente eso. O sea que sin el Espíritu Santo es más difícil seguir a Jesús. Porque Jesús nos dejó el Espíritu Santo para poder seguirlo a Él. Hechos capítulo 1, ven conmigo ahí adelante. Hechos capítulo 1, y vamos al versículo 4 y 5. Ok, dice, Jesús una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Fíjate, algo muy interesante aquí. ¿Cuántos de ustedes han leído los 10 mandamientos? No, sabemos que Jesús vino en el Nuevo Testamento, cumplió la ley y nos dijo, ahora les doy un mandamiento, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Jesús nos dio algunos mandamientos, ¿verdad? Bueno, aquí tal vez no es un mandamiento como esos mandamientos, pero les dio una orden a sus discípulos y les dijo, no se muevan de aquí, no se vayan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguna vez le has dicho eso a tus hijos? Siéntate aquí y no te muevas de aquí hasta que yo regrese. ¿Sí? Siéntate aquí y no te muevas de esta silla, ¿sí? Hasta que venga tu mamá. Siéntate aquí y no te muevas de aquí hasta que algo pase, ¿verdad? Y si se mueven de ahí, ¿verdad? O si alguien te dice a ti, hey, pues, ok, está bien, aquí me quedo, ¿verdad? Es una orden que Jesús les dio, escucha bien, a los discípulos salvos que creían en Él, que estaban a punto de ir a hacer la gran comisión, que iban a ir por todo el mundo predicando el Evangelio, hasta Samaria, lo último de la tierra. ¿Okay? Y Jesús les dice, pero todavía no, espérense, todavía no vayan. Pero pues ya estamos listos. Jesús, no, siéntate aquí y no te muevas hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Por qué les dijo que esperaran? Porque recibirán. Ok, recibirán. Ok, los de ahí atrás no creo que alcancen a leer. Recibirán. Ok, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces pueden ir. Es como que Jesús les dijo, ok, miren, me encanta que tienen buena intención, que ya quieren ir a hacer todo esto y a decir el Evangelio. Dice, pero la verdad es que no están listos. Necesitan el Espíritu Santo. No se vayan sin el Espíritu Santo, si no me van a hacer quedar muy mal. Porque no van a tener poder. Van a ir como Robin Hood y no va a tener flechas. ¿Sí? Vas a invitar a la gente a tu carro, pero no va a tener motor. Vas a querer cocinarles algo, pero no vas a tener fuego. Espérate hasta que venga el Espíritu Santo y entonces puedes ir a hacer todo esto. ¿Sí? Entonces puedes seguir con tu vida. Porque sin el Espíritu Santo no tienes poder. Y si no tienes poder, no hay demostración de mi amor, de mi palabra, de mis promesas.
O sea, todo lo que Jesús, si me entiendes, está diciendo a ellos es, ok, pero espérense. Entonces yo pienso que si así de importante era que Jesús les dijo, hey, les ordeno que no se vayan de aquí, que no comiencen el llamado, su destino, la obra de la iglesia, que no comiencen hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Yo creo que si Jesús les ordenó esto tan importante a ellos, yo creo que es igual de importante para nosotros. Porque somos también creyentes, que también tenemos el llamado a la gran comisión y que también tenemos un destino y un propósito que el Señor nos llamó. Entonces, creo que es igual de importante que no nos movamos hasta que hayamos recibido el Espíritu Santo. Y en la Biblia, en Hechos y en Corintios y en todas las epístolas, tú ves que cuando eran salvos, inmediatamente recibían el Espíritu Santo. Es más, hay un par que recibieron el Espíritu Santo antes de ser salvos. No me explico cómo sucedió eso, ¿sí? Pero venían juntos, de la mano, ¿sí? Salvo, llenos del Espíritu Santo. Yo no sé cómo hay... Dios les bendiga por lo que están haciendo, pero yo no sé cómo pueden grandes grupos religiosos dejar afuera el Espíritu Santo y quedarse solamente en la salvación, cuando claramente aquí venían de la mano los dos. Y Jesús mismo le está diciendo, hey, ok, en sus marcas listos, espérense hasta que venga el Espíritu Santo y entonces vamos. ¿Cómo podemos vivir sin el Espíritu Santo? Yo te voy a decir, igual que el mundo. Es mucho más difícil vivir apartados, consagrados para el Señor, siguiendo a Jesús cuando no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y tantas veces algunas iglesias como que, el Espíritu Santo, sí hablamos del Espíritu Santo, pero ahí en el cuartito que está en el sótano, una vez al año. Sí, ¿esta iglesia es llena del Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo está amordazado allá atrás en una banca. No lo dejan hablar, no lo dejan salir. No hablan de él mucho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo demuestra. Y a veces las demostraciones pues no son muy estéticas. No se ven muy bien, no se oye muy bien. Y esto de las lenguas como que espanta a la gente nueva. Entonces mejor no hablamos de las lenguas porque es raro. Ajá. Incomoda a alguna gente. Ok, entonces les damos una pistola sin balas y los mandamos a la guerra. ¿Están ahí? Sí. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Yo diría, no lo estoy diciendo, pero diría que es como un mandamiento. Bueno, Jesús les dio una orden a sus discípulos. Yo soy su discípulo, ¿sí? Gracias a Dios que he sido lleno del Espíritu Santo, pero creo que es igual de importante. Especialmente cuando estoy batallando en mi vida. Porque si estoy batallando en mi vida y no puedo salir de una situación, bueno, vamos a leer la Biblia. Ven conmigo. Hechos capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 19. ¿Qué pasa? Ya habían sido llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el versículo 19 dice, Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Lo que había pasado aquí es que el concilio los amenazó. Verso 21, el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado o paralítico por más de 40 años. Entonces había milagros y no les gustaba a los fariseos. Entonces decían, no, pues es que tenemos que callar a estos. Y los amenazaron y los aprendieron y todo eso, ¿verdad? Y decían, es que amenázalos, diles que se callen, que dejen de hablar de este evangelio, que dejen de orar por la gente. Los amenazan. Imagínate que te agarran a ti, ¿no? Te meten a un carro, te amenazan y te dicen, hey, deja de orar por la gente, deja de hablar del evangelio, deja de hablar de Jesús. Ok, está bien, pero déjenme salir. ¿Quién sabe? No sé. ¿Cómo reaccionarías, verdad? Aquí es lo que les hicieron a ellos. Pero fíjate,
Tan pronto como quedaron libres, fueron donde estaban los demás creyentes. Ahora ven al versículo 29. No, perdón. 29. Versículo 29. Esta es la oración de ellos. Dice, y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. ¿Cuántos hubieran orado diferente? Señor, llévatelos. Señor, llévame a otra ciudad. Señor, que les caiga un rayo. Señor, ay, pobre de mí, me amenazaron. Óigame, no. Imagínate. Estos bárbaros van y oran y dicen, Señor, escucha sus amenazas. Danos más valentía a nosotros. Como que les apagaron un poquito. Les dijeron, ok, tenemos que seguir. Tenemos que decir, pero Señor, mira sus amenazas. Danos más valentía. Y fíjate, el versículo que es 29, ¿verdad? 29. Dice, versículo 30, dice, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales y milagros y maravillas por medio de tu nombre, de tu santo siervo Jesús. Verso 21, después de esta oración, escucha, ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2, pero aquí dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Sabes qué es una de las cosas que vienen con el Espíritu Santo? Valentía. ¿Sí? Valentía para predicar la palabra de Dios, valentía para hablar la palabra de Dios. El temor del qué dirán se va. ¿Sí? Imagínate que te amenazan así. Bueno, después vienen ellos y dicen, Señor, necesitamos valentía, porque no vamos a dejar de predicar. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. ¿Sabes por qué? Porque cuando el mundo viene y te sacude y te golpea y te amenaza y le dan a tus likes de Facebook y a tus posts de Facebook porque el cristianito y el predica y el el aleluya y todas estas cosas, o la familia se voltea contra ti y te dice, ¿cómo traicionaste tu religión católica? O ¿cómo traicionaste esto? Y no es posible. Y te sacude el mundo y te dice, ¿cómo es posible que hagas esto? Y como que se apaga tu fuego un poquito y que estás más calladito ahí atrás. ¿Sabes qué necesitas? Ser lleno del Espíritu Santo otra vez. ¿Sí? Porque la fuga salió. Tal vez en la escuela, estás en la escuela, ¿verdad? Y digo, no, pues en la escuela las cosas son diferentes, ¿verdad? Tienes que ser más como el mundo. No puedes hablar de cosas, menos hoy en día. ¿Sabes qué necesitas? Orar por más valentía. ¿Y sabes qué pasa? El resultado es, eres lleno del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo viene otra vez la valentía, otra vez el fuego de Dios. Toda la gente necesita a Dios, aunque no aparenten, ¿sí? James, conocen a James, ¿verdad? El primer servicio. Ya fue más de un año, estaba de vacaciones y creo que en el aeropuerto. Se encuentra con una persona, empieza a hablarles de la palabra, les dice a dónde va la iglesia. Bueno, el día de hoy hay un grupo como de 20 personas que llevan ya en la iglesia varios meses. Un grupo entero de gente, nuevos creyentes, prendidos por el Señor, a causa de esa persona. James le compartió a él le compartió con su esposa, después a su papá. Lo vinieron, entonces una familia entera. Después de ellos le compartieron a otros amigos y a sus familiares y ellos todos vinieron a la iglesia. Y después Mike, el papá, el abuelo, se cambió de casa y le dijo a sus vecinos, y sus vecinos ahora vienen a la iglesia también. Hay como 20 personas de solamente una vez de haberle compartido a alguien en el aeropuerto. ¿Sabes cómo? Solo puedes hacer eso cuando tienes valentía. ¿Ah? Ay, pero qué tal que dicen que no. Hace 2 días vinieron a arreglarme la puerta de mi casa. Llegó este muchacho, joven, muy formal, muy bien el muchacho, muy buen trabajo hizo. Y vi que tenía aquí, que decía diabetes tipo 1. Hey, oye, ya se iba. Le digo, oye, ¿puedo orar por ti? Sí, ok. Casi nadie te va a rechazar cuando le ofreces oración. La gente necesita oración, quiere oración, está esperando que alguien le ofrezca oración, ¿sí?
Le digo, ¿puedo orar por ti? Sí, oré por él, oré por la diabetes. Y le digo, bueno, si no tienes una iglesia, te invito a venir a mi iglesia. Esto fue hace 3 días. Estaba sentado atrás con su esposa y con su bebé hoy. Hasta a mí me sorprendió. Wow, muchacho de 20 años, casado, jovencitos. La gente tiene hambre de Dios. ¿Sí? Y mira a qué servicio vino por primera vez. ¿Sí? Y dices, ¿qué va a pasar, hermano? Ahorita vas a ver. Necesitamos valentía y el Espíritu Santo nos da esa valentía. Hechos capítulo 8, verso 14. Dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. Di conmigo, nuevos creyentes. ¿Sí? Fíjate lo que pasó luego, para que recibieran el Espíritu Santo. Luego. ¿Cómo oraban por ellos? Impusieron manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo viene dentro de nosotros por nuestro bienestar. Cuando recibimos a Jesús, somos hechos nuevas criaturas, su espíritu y nuestro espíritu se hacen uno. ¿Sí? Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo viene sobre ti para el bienestar de los demás. Ese es el poder del Espíritu Santo, el bautismo. En mí, para mí, sobre mí, para ti. ¿Ok? El capítulo... Ok, ven conmigo a Romanos capítulo 8. Ok, Romanos 8. ¿Cómo andamos? Vamos bien. Ok. Romanos capítulo 8 y vamos a ir al versículo 26, por favor. ¿Estás aprendiendo algo? 8:26. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Di conmigo, debilidad. Okay. Esa palabra, algunas versiones lo traducen enfermedad, pero realmente no es enfermedad. No quiere decir que no te ayuda en tu enfermedad, pero la palabra realmente define debilidad y es la palabra asteneia, que significa situaciones imposibles. ¿Alguien tiene una situación imposible? ¿Ha tenido una situación imposible? ¿Sí? Ok, no levanten su mano, está bien, ¿verdad? Solo yo tengo situaciones imposibles. Y la otra palabra aquí dice nos ayuda, ¿ok? La palabra ayuda es la palabra sun, que quiere decir una colaboración. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a colaborar contigo en tu situación imposible. ¿Sabes lo que significa colaborar? Significa que tú no te quedas callado sentado en el sillón a ver qué hace Dios. Significa que tú haces tu parte y Él hace la suya. Él hace lo natural, tú haces lo natural, Él hace lo sobrenatural. Tú te levantas de la cama, ¿sí? Y Él empieza a abrir puertas. Colaboración. El Espíritu Santo viene y empieza a colaborar contigo para sacarte del hoyo, para sacarte de la fosa, para sacarte de la situación que parece imposible. ¿Escucha? Intercediendo, ¿ok? Y la palabra interceder es la palabra uperemtuchango, creo, algo así, que significa una operación rescate. Una operación rescate. La palabra intercesión del Espíritu Santo, el tipo de intercesión que el Espíritu Santo hace aquí, es una operación de rescate de una situación imposible que viene a trabajar contigo. Verso 27 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, es la palabra interceder, ¿sí? Los creyentes en armonía o en unidad o en acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando tú oras en el Espíritu Santo y tú oras en lenguas, estás orando la perfecta voluntad de Dios. A veces no sabemos qué orar. Es la verdad. No sé si orar para que
se vaya o para que venga, para que abran la puerta o cierren la puerta, no sé. ¿Sí? Yo acabo de orar en 5 minutos, se me acaban las palabras. ¿Cómo puedo seguir orando? ¿Cómo dice la Biblia? Orad sin cesar, es imposible. Cuando oras en lenguas, puedes orar sin cesar, sin entender. Pero no tienes que entender porque tu espíritu está hablando con Dios. Entonces, el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros, viene y nos ayuda en nuestra situación imposible y tiene una operación rescate. ¿Has visto esas películas donde van a rescatar a alguien y está todos los soldados o los Navy SEALs están ahí, están en una mesa con un mapa y dicen, tú vas a entrar por acá, yo voy a entrar por acá y el helicóptero va a caer por aquí y entonces tú avientas esto y después esto llega y tú entras y lo sacas y mientras tanto los demás cubren? Una situación que es una operación rescate, ¿verdad? ¿Alguna vez se sienten que necesitan una de esas? Y la palabra dice que cuando tú oras en el Espíritu Santo ora a través de ti la perfecta voluntad de Dios, intercediendo para ayudarte y sacarte, colaborar contigo para sacarte de tu situación imposible. Y tú vas a decir, ¿cuál es mi parte de la colaboración? Es orar en lenguas. Las victorias más grandes en mi vida han venido después de orar en lenguas por periodos extendidos de tiempo. Ustedes saben lo que pasó con mi pierna, muchos de ustedes, tuve el accidente, ¿verdad? Y me vi en una situación imposible en ese momento, ¿sí? Tantas cosas tan horribles pasaban por mi mente, ¿verdad? Pero en ese instante empecé a orar en lenguas. Y por los siguientes 6 meses oré en lenguas como jamás he orado en lenguas en mi vida. Y cada vez que pasaban periodos largos, tal vez 1 hora de orar en lenguas, 2 horas de orar en lenguas, veía resultados significativos, mejoría de mi pierna, buenas noticias, cosas sucediendo, moviéndose hacia adelante en vez de para atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba intercediendo por mí, sacándome de una situación imposible, teniendo en mente una misión rescate. Sabemos que la oración es poderosa. En 1 Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza o la seguridad y la valentía que tenemos en Él, que estamos seguros que si le pedimos cualquier cosa, cualquier petición de acuerdo a su voluntad, ¿cómo sabes su voluntad? Bueno, porque a veces no la sabes, por eso oras en lenguas. Cuando oras en lenguas estás orando su perfecta voluntad, pero yo no la entiendo, no te preocupes, tu espíritu y el Espíritu de Dios están hablando y ellos entienden perfectamente. De acuerdo a su voluntad, Él escucha y si nos escucha, sabemos que nos escucha y que nos contesta y que lo que hemos pedido nos los ha garantizado y nos los ha dado. Familia, esto es más simple de lo que pensamos. Tú pides, de acuerdo a su palabra, Él escucha, contesta, es hecho. Pero a veces no sabemos cómo orar. O a veces pensamos que sabemos. Por eso oramos en lenguas y en el entendimiento. Tú puedes orar lo que tú piensas, pero ora en lenguas. Como mi esposa decía ayer, gracias a Dios que no contestó tantas de mis oraciones porque yo oraba en lenguas. Seguro a veces ella oraba, Señor, mándame a mi esposo y después oraba en lenguas y en lengua estaba diciendo, no, todavía no mandes a su esposo porque no ha salido ni de la secundaria todavía. Era yo. ¿Sí me entiendes? Gracias a Dios que oro en lenguas. Primera de Corintios 14, ven conmigo. 1 de Corintios 14. Versículo 2. Te voy a leer, de hecho, algunos de estos versículos porque me voy a saltar unos cuantos de estos. Quiero que veas que escuches más bien lo que dice Pablo acerca de orar en lenguas. Primero dice en el verso 2, porque aquel que habla en lenguas no le habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. Mas sin embargo el Espíritu ora o declara misterios, ¿sí? O sea, cosas que tal vez ni sabes. A veces puedes estar orando por tu futuro en 10 años cuando estás orando en lenguas y no sabrías ni cómo orar por esas cosas, pero el Espíritu Santo ya está orando y preparando cosas. Verso 4 dice, aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Cuando tú oras en lenguas te estás edificando a ti mismo. Verso 5, él dice,
yo quisiera que todos oraran o hablaran en lenguas. Verso 15, ¿cuál es esta conclusión? Oro con el espíritu y también oro con el entendimiento. ¿Qué quiere decir? En mi lengua, ¿verdad? En mi idioma. Dice, cantaré en lenguas también, pero también cantaré con mi entendimiento. Verso 18, le doy gracias a Dios. Escucha esto, es tremendo. Verso 18, le doy gracias a Dios de que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo quiero poder decir eso. Le doy gracias a Dios que yo oro en lenguas más que todos ustedes. Y ojalá y tú me pudieras decir, no, pastor, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Mira, interesante que Pablo dice esto, ¿verdad? Y que consecuentemente él escribió más del Nuevo Testamento que ningún otro autor. ¿Por qué? Porque oraba en lenguas más que todos, según él. Dice que estaban orando en lenguas todo el tiempo. Imagínate, ahorita tú vas de aquí a tu casa, tal vez son 10, 15 minutos, media hora, quién sabe cuánto tiempo te llegue ahí, ¿verdad? Pero si tuvieras que caminar te tomaría varias horas. Y Pablo caminaba a todos lados. A veces tal vez le daban un aventón en burro, ¿sí? ¿Quién sabe? Pero caminaba a muchos lugares. ¿Qué crees que hacía? Pues oraba en lenguas todo el tiempo. Cuando tú oras en lenguas, cosas suceden. Cosas poderosas suceden cuando tú oras en lenguas. Y toda la revelación que él recibió, yo estoy seguro que tiene mucho que ver con sus tiempos de oración en lenguas. Seguro iba de una ciudad a otra orando en lenguas. O sea, ¿hay que no platicaba con sus amigos? No, hombre, eran 2 hombres, ¿de qué van a hablar? Digo, si hubieran sido mujeres, tal vez hubiera habido una conversación muy elaborada, pero eran hombres, iba caminando solo, seguro, no, ¿cómo estás bien? Ok, empieza a orar. ¿Sí? Y orando en lenguas de aquí a allá, no había entretenimiento, no había televisión, no había nada. Y el entretenimiento que había, ellos sabían que ahí no entras. Ese entretenimiento era horrible, pervertido, violento, ¿verdad? Era de lo que hablaban aquí, que les expliqué en Éfeso. En varias ciudades el imperio romano era muy grotesco, muy pervertido, muy sexual. Entonces el entretenimiento no era ni para ellos. Hoy en día tú traes tu celular en la mano todo el tiempo. Entonces ahí, cualquier tiempo que hubiera de espera, ahí estás en el celular. Imagínate todo lo que podrías orar en lenguas si limitaras el entretenimiento que está a la puerta. Está ahí, un nuevo video, una nueva cosa, un nuevo TikTok, un nuevo lo que sea, un nuevo episodio, lo que sea. Y estás entretenido, porque al diablo no le importa que vengas a la iglesia, pero cuánto le espanta que estés lleno del Espíritu Santo. Uy, no. Si tú empiezas a orar en lenguas, el diablo empieza a temblar. Porque ni entiende lo que estás diciendo. Cuando tú oras en lo natural, ¿sí? El diablo entiende. Y viene y te trata de desanimar y si te estás loco, lo que sea. Pero cuando tú oras en lenguas, él no entiende. Él espanta. Dice, ¿qué están tramando? ¿Qué están tramando? ¿Qué están tramando? ¿Tienes problemas en tus finanzas? Cosas que están recurriendo, empieza a orar en lenguas. El Espíritu Santo te va a traer la respuesta. El paso siguiente te va a abrir la puerta. Empieza a orar en lenguas, ¿sí? Periodos extendidos de tiempo. Tu salud, empieza a orar por tu salud en periodos extendidos de tiempo. Tu matrimonio, empieza a orar por periodos extendidos de tiempo sobre tu matrimonio. Sobre tus hijos pródigos, empieza a orar en lenguas por periodos extendidos de tiempo. ¿Cuánto es largo, pastor? Cuando se te haga muy largo a ti, sigue. Y cuando pienses que ya vas a volar, sigue. Y es algo interesante que vas a descubrir. Cuando empiezas a orar en lenguas por periodos largos de tiempo, vas a encontrar que de repente como que agarras una bajadita y se empieza a hacer más fácil y empieza a fluir de una manera que nunca habías visto fluir. ¿Sí? Y es cuando empiezas a darte cuenta, algo está pasando espiritualmente. Algo está sucediendo espiritualmente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, ¿verdad? No, ya les leí esto. Ven conmigo a Judas, que es nuestro último versículo. Judas 1:20. Judas solamente tiene un capítulo, así que es el versículo 20. Y quiero que veas lo que dice en Judas 1, versículo 20.
Dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú oras en lenguas, te edificas en tu fe. ¿Has escuchado que la Biblia dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete? ¿Cuántos conocen la canción? No, I couldn't have used that in first service. No. Y tú dices, pero pues, entonces seguro yo no tengo fe ni como un grano de mostaza, porque yo no puedo mover ni a mi hijo de la cama para que se levante. Y ahí es donde el enemigo viene, empieza a mentirte y a decirte, no tienes fe, no eres suficiente, tú no eres digno, necesitas ser más espiritual. Que son mentiras, ¿verdad? La fe no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la pureza, ¿sí? Porque no es un gran tamaño lo que dice para mover una montaña, tiene que ver con la pureza. Entonces te lo voy a explicar de una manera nuclear, ¿ok? El uranio es lo que se necesita para hacer una bomba nuclear, ¿ok? Una bomba atómica. Pero el uranio necesita ser enriquecido para poder ser usado en la manera nuclear. Si el uranio es enriquecido al 3%, es suficiente para producir electricidad para un submarino por muchos años o incluso para una ciudad. Uranio al 3% nos da electricidad. Pero cuando el uranio es enriquecido al 96%, entonces se hace nuclear. Y le da a la misma cantidad de uranio que al 3% prende las luces, al 96% hace una explosión que transforma el lugar donde está, ¿verdad? Una explosión que nunca va a dejar que todo sea lo mismo como era antes. Y así es nuestra fe. Tu fe puede prender las luces, pero cuando edificas tu fe, tu santísima fe al orar en lenguas, es enriquecida al 96% para levantar muertos. ¿Sí me entiendes? Cuando tú oras en lenguas, enriqueces tu fe, edificas tu santísima fe, ¿sí? En otras palabras, estás, hasta con videojuegos se los podría explicar. Está haciendo una bomba más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Está siendo edificada. Y esa fe de un grano de mostaza tiene poder no solo para prender las luces, sino para estallar una bomba nuclear, para mover una montaña, ¿sí? Todo dentro de ti empieza a cambiar. Antes lidiaba con mucho miedo y ansiedad, o antes lidiaba con todos estos problemas, pero empecé a orar en lenguas, y empecé a orar en lenguas más, y escúchame, no son obras. Es un arma que Dios nos dio. Tú puedes ir toda la vida con una pistolita de agua, ¿sí? O con un spray, ¿sí? Pimienta para tus enemigos. O puedes agarrar el espíritu, el don de hablar en lenguas, y agarrar una bazooka, ¿sí? Y decir ahora sí, ¿quién? ¡Pum! ¿Sí me entiendes? Lleva tu fe a un lugar donde nunca pensaste. Pero requiere fe, el saber. No lo entiendo, pero estoy hablando con Dios. Se oye medio raro, pero es lo que Dios...